Cátedra Médica este lunes de catedráticos. Nos acompaña el doctor Jorge Asjana, el doctor Marcos Núñez y el doctor Miguel Reviú. Estamos hablando sobre la formación de los recursos humanos en salud. Y el doctor Núñez hablaba de que la educación médica ha cambiado mucho, es más tecnológica. Tenemos educación médica basada en simulación, educación médica a distancia, y sabemos que de la educación médica depende la calidad de los servicios de salud de nuestro país. Entonces nos gustaría poder conocer sus diferentes puntos de vista en cuanto a esta nueva forma de capacitar a los recursos humanos en salud, con simulación, con educación a distancia. Comenzamos con el doctor Marcos Núñez y luego con nuestros participantes aquí en cabina. Bueno, mira, el asunto de la simulación es un elemento... Primero, ¿qué es la simulación para el pueblo? ¿Qué significa la simulación en este argot educativo? La simulación es una estrategia que permite que el estudiante se exponga a casos no reales, que puede ser a través de un paciente virtual, a través de un simulador de parte o a través de un paciente estandarizado, que es una persona que se aprende un libreto. Y con esta estrategia, el estudiante se va a poner en contacto, va a poder practicar cómo se toma la historia clínica, va a poder practicar algunos procedimientos. Y la ventaja que tiene es que va a poder tener la oportunidad de equivocarse y que nada de eso afecte la seguridad del paciente. En el caso, por ejemplo, de los simuladores de partes, nosotros podemos enseñarle con estos simuladores cómo se toma una muestra de sangre arterial, cómo se hace una intubación endotraqueal, cómo se coloca una vena periférica, cómo se hace una punción intraósea, cómo se hace un parto normal. Y todo eso va dentro de un ambiente regulado, en el cual el estudiante va a poder recibir también la retroalimentación de qué hizo y qué no hizo. Y un elemento importante de la simulación es el hecho de que podemos hacer trabajo en equipo, como por ejemplo cuando estamos entrenando para la famosa resucitación cardiopulmonar, donde sabemos que se necesitan varias personas, una que haga la respiración, otra que haga el masaje, otro que vaya llamando por ayuda para el 911, etcétera, etcétera. La educación a distancia, que se puso en boga a partir del COVID de manera forzada, porque sí o sí, tiene sus bemoles. Y ya nosotros sabemos que la educación a distancia funciona, es un recurso de mucha valía, pero que tiene también el problema de la supervisión y de la atención del estudiante. Perfecto. Un reto también muy importante que podemos analizar, si da el tiempo, sí, es el asunto de cómo examinar a esos estudiantes a la distancia, sin que haya ningún tipo de inconveniente en términos de la calificación final. Eso es más o menos lo que quería expresar. Excelente. Doctor Jorge Asjana, ¿qué piensa usted? Realmente todo evoluciona en la vida y agregar nuevos componentes que mejoran a las personas, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, pues yo creo que no debemos resistirnos en ningún momento. Todas las facultades, todas las escuelas de medicina de este país están inmersas en actualizarse, en acreditarse internacionalmente. ¿Cuántas universidades tenemos en el país que dan yo creo que medicina? Tenemos 11. Hay 11 universidades que tienen escuela de medicina. 11. Y facultades, porque hay 2 universidades como la UAS, sí, que tiene 2 campus. Nosotros tenemos 3. 3, y hay otras que tienen 2. Así. La Pucamaima tiene 2, la UTESA tiene 2. La UAS tiene 3. Entonces, si tú sumas esos campus, que son como si fueran facultades aparte, sí, en total somos 15 escuelas de medicina y 11 universidades que tienen la carrera de medicina de manera formal. Más o menos, ¿cuántos estarían produciendo la UAS, por ejemplo, por año? ¿Cuánto estaría produciendo INTEC? ¿Cuánto está produciendo? Solamente de médicos, y nos van a excusar
los otros de enfermería, porque quizás sea un poco más difícil. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, igual que las otras universidades, aunque el número no es fijo por año, pero ronda alrededor de los 700 y algo de egresados médicos. 65% por año. más o menos de bueno, lo que sale. Rubio fue presidente de la Asociación Dominicana de Facultad y Escuela de Medicina y Marcos Núñez el actual presidente de la Federación Panamericana de Facultad y Escuela de Medicina, pero los porcientos no sé, quizás ellos lo tienen más fresco que yo. Mira, los porcentajes varían de cada escuela. Obviamente la que más gradúa anualmente es la Autónoma de Santo Domingo, la privada de América, porque tiene el mayor volumen. 200,000 estudiantes. Pero no de medicina, de todo. De todo, claro, en el país entero. INTEC, anualmente las graduaciones rondan alrededor de 70, 80 por graduación. Sí. Y así tú vas viendo las diferentes universidades y hay algunas que tienen un poco más, hay otras que tienen mucho menos, hay otras que apenas están comenzando, van por su segunda o tercera corte, como OIMED, como la Universidad Uniremos. Hay otras que tienen un poco OIM más. Tiene ya varias. Sí, ya creo que va por la segunda o tercera promoción. Promoción. Sí, para nosotros le decimos corte. Sí. Exacto. Y ya va por ese espacio. No sé cuántos tuvo la última, pero ya tiene promociones, ya tiene cortes ya bien definidas. Es una universidad todavía con un volumen pequeño. Ya eso irá variando de cada universidad. Yo pienso que, doctora Hanna, para que usted concluya y complete su idea y lo mismo el doctor Rubio en este sentido, esa educación basada hoy en las estrategias tecnológicas, donde tenemos todas estas herramientas que nos ayudan, que no es que desplazan, y esto es importante, que no es que desplazan el conversar con el paciente. Yo soy muy insistente como profesor, tanto de pregrado como de posgrado, ¿verdad? Pero el papel que juega, porque hoy día, por ejemplo, los organismos internacionales nos dicen, mire, si usted no tiene un laboratorio de simulación, usted se queda un poco corto y entonces yo no lo puedo acreditar. ¿Qué son las acreditaciones? Todas esas cosas, por favor, para... Claro. No, pues como le estaba diciendo hace un momentito, todo el proceso educativo y sobre todo en educación médica va evolucionando y todas las herramientas que tú puedes agregar, en este caso herramientas tecnológicas, siempre son útiles. No van a desplazar nunca la relación médico-paciente, nunca van a desplazar que nuestros estudiantes tienen que estar en contacto con nuestros pacientes en los hospitales, los diferentes laboratorios, pero obviamente que la tecnología, como decía Marcos, ayuda mucho porque me permite primero que cada estudiante pueda practicar lo mismo. Cada estudiante puede practicar las veces que quiera en el simulador o, como le decimos a veces, en el maniquí o muñeco, para ejemplo, que no entienda, porque eso se ha usado tanto en los pilotos, en la aviación, se ha usado también en entrenamientos de guerra, en entrenamientos de simulador hasta para conducir barcos. Entonces, eso le permite, y es bueno que nuestros televidentes y nuestros seguidores se den cuenta de que todas estas personas, todos nuestros estudiantes pueden practicar y lo que yo le hablaba ahorita, estandarizar. Quizá en la época que Rubio, Marcos y yo estábamos en los hospitales, todo dependía de qué paciente estaba en el hospital. Y si el paciente nada más tenía un tipo de soplo, ese era el único que nosotros oíamos. Ahora el estudiante puede oír todos los tipos de soplos que hay con un tutor, un profesor que le va explicando todos los procesos que se dan con estos tipos de pacientes. Y podemos llegar incluso a la simulación clínica, donde ya son pacientes estandarizados que nosotros tenemos, y eso obviamente va a mejorar, va a impactar en la calidad de ese egresado y egresada, siempre, como les digo, no sustituyendo. Pero además, eso tiene un componente ético. O sea, nosotros estamos mejorando todos los componentes éticos donde nuestros estudiantes no llegan a los hospitales sin haber hecho nunca nada. Ya ellos van a llegar con un expertise mínimo que le permite haber certificado que esos estudiantes pueden ya estar en contacto con los pacientes. Adelante, doctor Miguel Rubio. Mira, es una pregunta que nos permite ser amplio, si uno quiere. Comenzando por la simulación, que fue lo primero que mencionaste. La simulación es el apoyo de la parte teórica antes de que nuestros estudiantes vayan a los hospitales. Antes de ponerle la mano a un humano,
Hay que tener entonces ese apoyo. Tú adquieres los conocimientos teóricos que son muy importantes en medicina, eso lo sabemos. Claro. Entonces, anteriormente, como decía el doctor Ajana, el doctor Núñez, el doctor Ajana y yo aprendíamos en el fragor de la batalla. Llegábamos a un hospital y ahí aprendíamos a hacer, examinar un paciente, tocar un paciente, etcétera, etcétera. Doctor, déjeme hacerle una anécdota brevísima. Sí, sí. Yo recuerdo la primera vez que yo hice una intubación, fue una persona que falleció en el hospital. Y eso era muy común. Sí, que cuando había una persona que fallecía, decía, bueno, vengan para que aprendan a intubar. Eso era la práctica de ese momento. Entonces ya eso hoy día pues tiene evidentemente... No, tú aprendes a intubar precisamente con un maniquí precisamente hecho para esos fines. Entonces, ¿qué tú buscas con la parte de simulación? Que ese joven adquiera una palabra que se nos ha olvidado, las competencias adecuadas para cuando vaya a un hospital. La parte ética, ese joven ya como tiene esos conocimientos, tiene esas competencias, puede manejar de manera adecuada a un paciente sin causar daño, sin causar ningún tipo de dificultad. Claro, la simulación es guiada por profesores expertos en simulación, porque para tú puedes tener un hospital simulado, pero tú tienes que tener profesores. No un profesor como yo en ortopedia, tú tienes que formarte en simulación, tú tienes que capacitarte, tú tienes que tener el grado para poder enseñar en simulación. Entonces esos jóvenes en ese laboratorio aprenden esa herramienta y después van al hospital. Es sumamente importante. Algo que te quería mencionar ahorita con relación a la tecnología, que es importantísimo también, que la tecnología también nos ayuda en el apoyo de las evaluaciones. Tenemos el aula Moodle, donde los jóvenes entran al aula, realizan algún tipo de tarea, algún tipo de evaluación, ya sea oral, escrita, y eso ayuda a la evaluación. Yo particularmente tengo años que no doy un examen con papel. Lo doy en el aula Moodle. Ahora, ¿qué necesitamos? Tecnología. Costos, sí. El costo de tener esa aula, el costo de tener internet. Así es. Y eso, el costo de que el joven tenga una computadora y tenga inclusive un celular que le permiten tener acceso a esa aula y el profesor hacer las evaluaciones correspondientes. Ahora la evaluación es un poco más holística. Tú tienes más herramientas para poder realizar una evaluación. La otra pregunta era, además de la simulación, disculpe. La educación a distancia. La educación a distancia. Ahí se apoya, el aula Moodle. Pero la educación a distancia es para ampliar conocimientos o dar conocimiento, pero nunca va a sustituir el aula presencial en medicina. Es una herramienta más. Una herramienta más que tú sabes que nosotros los especialistas la utilizamos. Hacemos un webinar, vamos a presentar unos casos con unos médicos que están en el cono sur o están en Europa. Sí es, ya no hay frontera. O puede estar en la Estación Internacional Espacial. Y hay una interacción. Como está Marcos Núñez hoy. Exacto. Como está Marcos Núñez hoy. Marcos está dando ejemplo de lo que es la educación a distancia. Es a distancia. Y uno interactúa y se nutre del conocimiento, o tú nutres a otro también, del conocimiento que tú tienes a distancia. Y eso lo que hace es que tú tengas una capacitación constante, porque el profesor de medicina tiene que tener dos tipos de capacidades. La tuya propia como especialista y la que tú tienes que mantener como educador. Así es. O sea, Permanentemente. Sí. Muchas veces los buenos especialistas no somos los mejores educadores. Así y viceversa. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio en ese punto. Y la educación a distancia nos ayuda en muchas ocasiones. Así es, señores. Hoy tenemos el privilegio de contar con los doctores Jorge Asjana, Marcos Núñez y el doctor Miguel Robiú, hablando sobre la importancia que tiene la educación médica, la visión de estos educadores, de estos que dan y marcan la pauta desde las universidades. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.